a quienes nos acompañaron por la mañana. Al mediodía recibimos la presentación de el doctor Justo L. González. Nos compartían, oriundo de Cuba, radicado en Estados Unidos, ministro del Señor en el país norteamericano y con gran experiencia en la historia, en la pastoral y en la administración. Conocí del doctor Justo L. González en el seminario, en los tomos de historia de la iglesia, cuando eran del 1 al 10. Dice que le perdonemos, pero yo creo que no hay nada que perdonar, por el contrario, hay mucho que agradecer. Después se hizo una nueva edición en 2 tomos y gracias a Dios por ello. También es un gozo manifestar que las obras de Wesley, que muchos ya tenemos, muchos recibimos, él fue el editor de ese gran trabajo de traducción del inglés al español y ha servido mucho al pueblo metodista. Hoy le saludamos nuevamente y él nos compartirá la palabra de Dios en este día de celebración. Bienvenido. Gracias. Saludamos también a su esposa que le acompaña. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de empezar, un elemento fundamental en el culto protestante en tiempos de Lutero y en que Lutero siempre subrayó mucho era la confesión de pecados. Nosotros hoy nos hemos olvidado de eso, pero es importante tener en el culto un momento para confesar los pecados. No voy a hacer eso ahora, pero quería simplemente empezar por confesar yo un pecado, el pecado de la envidia. Y sentía envidia cuando el coro cantaba y cuando escuchaba la música. Si algo prueba que es verdad que hay diversidad de dones, es la escasez que tengo yo para el don musical. Cuando llegué al seminario, en la clase éramos 17 y todos teníamos que cantar en el coro. Nos pusimos en fila, primero las mujeres, después los varones, y el músico tocaba unas notas y la persona le respondía y entonces le decía, usted cante soprano, usted cante alto. Pasaron las mujeres, vinieron los varones y empieza él, usted cante tenor, usted cante bajo. Y yo en ese momento muy cortés dejaba que todo el mundo fuera delante de mí y yo me iba echando para atrás, pero al fin no quedaba más nadie y me toca a mí. Y el último le había dicho, bueno, usted cante bajo, me toca a mí, hace así. Dice, usted cante bajito. Así que yo he aprendido a cantar bajito. Muchas gracias a los hermanos, las hermanas de la música, a los músicos del coro, por la experiencia bella que nos han dado esta noche con una diversidad de estilos musicales, de estilos de adoración, y por todo eso, muchas, muchas gracias. Quisiera, con el permiso de ustedes, comenzar como lo haría Lutero, leyendo la palabra de Dios. Les invito a todos que escuchen, si pueden, se pueden poner de pie para escuchar la palabra del Señor, según aparece en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el primer capítulo, ¿no? Y voy a empezar a leer en el versículo 21 hasta el 29. Muchos conocemos ya este texto casi de memoria, pero precisamente porque lo sabemos de memoria es bueno que lo escuchemos otra vez para ver cosas nuevas en él. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no muchos sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Hace casi 500 años, faltan nada más que unos pocos días, ¿verdad? Hace casi 500 años que en una fría tarde de otoño sucedió algo que parecía no tener importancia. En la ciudad de Wittenberg, y hoy hablamos mucho de Wittenberg, Wittenberg en realidad era un pueblo de campo allá afuera en las tierras que hasta poco antes habían sido consideradas de bárbaros. Allá en la ciudad de Wittenberg, lejos de todos los centros de poder de Europa, un fraile agustino, profesor de la recién fundada universidad, se acercaba a la puerta a clavar unas tesis, ¿no?, sobre la venta de indulgencias. Hoy pensamos que eso era una cosa grande, un gran acto, que había gente oyendo y mirando. No. La puerta era el tablón de dictos de aquella época. Las tesis eran una práctica de todos los días en la universidad, que los profesores ponían sus tesis para que se discutieran. La gente que estaba pasando no veía ninguna cosa diferente con aquel monje clavando sus tesis, porque eso lo hacían todos los días y lo veían todos los días. Lo que más, tenían otras preocupaciones mucho más importantes, ¿verdad? Me imagino yo que la gente que iba pasando estaba pensando que al próximo día iba a ser el día de todos los santos. El día de todos los santos era el día que se apartaba todos los años, el 1 de noviembre, para recordar, festejar a los santos innominados que habían quedado fuera del santoral. En otras palabras, cada santo, como ustedes saben, tiene su día. Pero ¿cuántos santos más habrá que no están en el santoral? Y ese día era el día para acercarse a esos santos innominados y para pedirles, para rogarles, ¿verdad?, para rogarle por ellos mismos, por su propia salvación, por la esposa que murió, por el hijo que está enfermo. Era un día bien importante. Y al día siguiente, el día 2 de noviembre, era el día, debía ser el día de los fieles difuntos, que era el día apartado para recordar y celebrar a aquellos fieles que habían muerto sin llegar a ser santos. Y de ahí viene todavía hasta el día de hoy, el Día de los Muertos. Así que el día 2 de noviembre se celebraba ya en época de Lutero como el Día de los Muertos, un día de una especie de celebración agridulce, porque al mismo tiempo que uno se lamentaba por la ausencia de los seres queridos, también les recordaba y celebraba su vida. Así que había esa combinación que todavía hay hasta el día de hoy en todas esas celebraciones populares. Así que cuando Lutero está clavando sus tesis, la gente que pasa está pensando en otra cosa. Está pensando en la fiesta que vamos a tener mañana, ¿no?, en la fiesta. Imagino yo que al mismo tiempo que estaba Lutero dando sus martillazos allí con unos clavos pequeños, porque eran para poner un papel, ¿no?, que en ese mismo momento habría muchísimos otros martillazos sonando por toda la ciudad de Wittenberg, gente preparando andamios para la fiesta, gente preparando adornos, ¿no?, y para el pueblo que iba pasando, esos martillazos eran mucho más sonoros, ¿verdad?, que los martillacitos pequeños, ¿verdad?, los toques de martillo de Lutero poniendo sus tesis para discutir en la universidad. Había tantas cosas más importantes,
tantas cosas más interesantes, tantas cosas más sonoras. Había martillazos mucho más fuertes, había hasta tantos clavos más grandes. Lo que usaba Lutero serían unas tachuelas para poner aquel papel, ¿no? Pero había carpinteros poniendo andamios con grandes clavos y con grandes martillos, haciendo mucho ruido, y eso era lo que era importante en aquel momento. Pero el tiempo pasó, y hasta el día de hoy retumban los ecos de aquellos martillazos a los que nadie le hacía caso, que el mismo que los hacía ni siquiera pensaba que serían tan importantes. En esos últimos años, en los años entre allá y acá, ha habido martillazos muchísimo más fuertes, ha habido cañonazos que podían ensordecer, cubrir a cualquier martillazo. Hemos llegado a la Luna, hemos explorado los espacios siderales, hemos explorado los espacios interatómicos, ¿verdad? Pero hoy, 500 años después de aquellos pequeños martillazos, hoy al revés de todo el mundo, se reúnen multitudes como estas para conmemorar aquel hecho aparentemente inconsecuente de aquellos pequeños martillazos que Lutero estaba dando en la puerta. Lo que Lutero hizo tuvo grandes repercusiones. ¿Por qué? Bueno, los historiadores damos muchas respuestas, todas ellas en parte ciertas, ¿verdad? La corrupción de la iglesia era tal que hacía falta una reforma. No voy a entrar en eso, ustedes saben, han oído eso muchas veces al oír acerca de la reforma. La invención de la imprenta ayudó a diseminar las enseñanzas de Lutero y a que se le escuchara como no se le hubiera podido escuchar unos años antes. La muerte del emperador Maximiliano creó una situación política que llevó al Papa a darle largas al asunto con Lutero y no a intervenir inmediatamente, de manera que el movimiento empezó a crecer. Así que muchas maneras de explicar elementos de por qué aquello tuvo esas consecuencias. Todo eso es cierto, pero en realidad, la verdadera verdad, si me permiten, el hecho de las cosas, va mucho más allá. Parte de la respuesta está que la protesta de Lutero, que en aquel momento era nada más que sobre las indulgencias, era parte de una visión mucho más amplia, ¿verdad?, que él había desarrollado a través de los años con el estudio teológico, el estudio cuidadoso de la Biblia, y entonces toda esa visión teológica está detrás de la cuestión de las indulgencias, y cuando se empieza a discutir la cuestión de las indulgencias, todo eso sale a flotar también, ¿verdad? Lo que Lutero proponía y lo que le dio lugar al gran movimiento fue que lo que él estaba diciendo era una visión completamente distinta de Dios, completamente distinta del Evangelio, completamente distinta de lo que era la vida humana. Medio año después de las tesis, esas 95 tesis, las famosas tesis son 95, ¿verdad? Medio año después de esas tesis, Lutero produjo otras tesis, porque era profesor y ese era su trabajo, y produjo otra tesis, esta vez eran 28, para un debate en la ciudad de Heidelberg. Y en esas tesis ya no él hablaba de cuestiones específicas como las indulgencias, ¿verdad?, o el Papa, o la autoridad del Papa, o que se está llevando el dinero de Alemania para Roma, etcétera. No, se está hablando de una visión grande de lo que es la fe cristiana. Y lo fundamental que él hace allí es que él distingue en lo que él llama, bueno, entre una teología que él piensa que es mala y una teología que él piensa que es buena. Y él usa dos palabras. Para él la teología mala, él la llama teología de la gloria. Y la teología buena la llama teología de la cruz. Y él dice que la teología de la gloria es una teología, una manera de pensar acerca de Dios, en la que nos imaginamos que Dios es como los poderosos de la tierra. Y entonces hablamos de Dios, tratamos
de pensar en cómo será Dios, cómo debería ser Dios, y entonces empezamos a hablar acerca de la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, todas esas cosas. Y él dice, eso en realidad, eso no es verdadera buena teología, eso es teología de la gloria, porque pretende ver a Dios en su gloria, y a Dios en su gloria nadie lo puede ver hasta que no llegue el día. La otra teología, lo que él llama la teología de la cruz, es una teología que no está construida sobre esos principios filosóficos, etcétera, que al fin y al cabo se desmoronan, sino que está construida, como dice el mismo Lutero, sobre la cruz de Cristo. La teología de la cruz es una teología que ve que Dios no se manifiesta en lo que a nosotros nos gustaría que se manifestara, en el poder, en la fuerza, en el mandar, en el que todo el mundo esté obedeciéndolo. Dios se manifiesta en lo que para nosotros es un escándalo y una locura. Se manifiesta en la debilidad de la cruz. Y el primer lugar, el lugar para de verdad ver quién es Dios, dice Lutero, es mirarlo no allá en esa gloria que podemos imaginarlo como filósofos o lo que sea, sino mirarlo en esa otra situación, en ese sufrimiento, en esa debilidad, porque ese es nuestro Dios, ¿no? En la teología de la gloria, Dios es más bien como el emperador, como los grandes reyes, como los señorones. En la teología de la cruz, Dios es un Dios que se hace carpintero. Dios es un Dios que es más bien como los pobres campesinos. Dios es un Dios que es más bien como la mujer que día a día tiene que trabajar para poder hornear el pan para la familia. La cruz muestra entonces que ese es el verdadero Dios. Eso quiere decir que la teología de la gloria, la teología de la cruz, no ve a Dios en las cosas en que los humanos pensamos que la vamos a ver, sino todo lo contrario. Y Lutero dice así literalmente, en el sufrimiento, en la entrega, en la aparente debilidad, en una palabra, en la cruz. El mejor modo de conocer a Dios, dice Lutero en esas tesis, no es imaginarle como nuestras mentes, nuestros juicios dicen que Dios debería ser, sino verle encarnado en Jesucristo. Verle acostado en un pesebre, entre animales, verle andando por los polvorientos caminos de Galilea y verle naturalmente, por fin, colgando en una cruz. El Dios verdadero, el Dios de los cristianos, el Dios que adoramos, es el Dios que por amor viene a vivir a un oscuro rincón del mundo que no contaba para nada y allí se entrega, ¿no?, por nosotros. Lo que Lutero entonces entendía es que el Evangelio no es cuestión de ver quién es más poderoso, quién tiene más seguidores, quién pronuncia palabras más altisonantes, qué iglesia tiene más presupuesto o más miembros, no. El verdadero Evangelio es vivir al pie de la cruz, bajo la sombra de la cruz y bajo la dirección de la cruz. Ahora, la verdad es que los martillazos de Lutero hicieron impacto porque fueron hechos en memoria de otros martillazos igualmente menospreciados por el mundo, pero cuyo estruendo se alzó hasta el séptimo cielo y llegó hasta las más últimas profundidades del Averno. Casi 1500 años antes de que Lutero con su martillo clavara sus tesis, unos soldados romanos, también martillo en mano, estaban clavando al Señor de las edades. Tampoco aquello parecía ser de mucha importancia. ¿Qué sería un Galileo más para aquel imperio romano, ¿no?, cuyas legiones habían pisoteado el mundo entero? Un imperio que llegaba desde el norte de África hasta las Islas Británicas, desde lo que ahora es Portugal y España hasta lo que hoy es el Medio Oriente. Todo eso era parte de ese imperio.
Y dentro de ese imperio había aquella insignificante provincia. Y dentro de aquella provincia había un pobre Galileo, que como Galileo era menospreciado hasta por los mismos judeos, la gente de Judea. Y sin embargo, allí era que estaba actuando Dios. Debo yo confesar que si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, posiblemente hubiera pensado que lo importante no era aquello que estaba viendo allí. Yo habría pensado que mucho más importante que los sonidos de aquel martillazo eran los pistones de las tropas romanas que iban paseándose por todo el mundo, haciendo sentir su poder, que mucho más sonora que la cima, que digo que los martillazos en la cima de aquella colina en las afueras de Jerusalén, eran precisamente las marchas de los grandes ejércitos, ¿verdad? Las grandes victorias que celebraban cuando los emperadores llegaban con grandes números de cautivos hechos esclavos y entraban en la gran ciudad de Roma recibiendo toda clase de elogio. Eso era lo importante, supuestamente. Ante mis ojos en aquella época, la gloria del emperador Tiberio y hasta la de aquel pobre gobernador, el famoso Poncio Pilato, la gloria de esos señores sería tal que mis ojos hubieran quedado vislumbrados, es decir, deslumbrados, incapaces de ver la oculta gloria de aquel a quien los soldados de Tiberio y de Poncio Pilato estaban clavando. Pero han pasado los siglos. El Imperio Romano se deshizo. Las legiones se desvanecieron. De Tiberio y de Poncio Pilato no quedan ni las cenizas. Lo único que queda de ellos es las historias de su crueldad y de su pusilanimidad. Murieron Tiberio y Poncio Pilato, pero aquel a quien ellos crucificaron se levantó de entre los muertos. Y vive todavía. Y después del Imperio Romano, muchos otros imperios se han levantado. Y cada uno de ellos lograron la gran gloria del mundo y todo el mundo lograron grandes números de admiradores y gran número de enemigos, personas pisoteadas por esos imperios, ¿verdad? Pero a la postre, todos esos imperios se desvanecieron. Y lo que existen hoy también se desvanecerán. Pero aquel que se levantó de entre los muertos vive todavía y su reino no pasará. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los cristianos en esa epístola a los Corintios, en el pasaje que acabamos de leer. En estos días que conmemoramos los 500 años de Reforma y hablamos de la corrupción que había en la iglesia y toda esa cosa, ¿verdad? Resulta claro que en la iglesia de Corinto había problemas tan serios como cualquiera que hubiera habido en la iglesia en general en tiempos de Lutero. ¿Recuerdan ustedes que allá en el capítulo 5 Pablo les dice, de cierto se oye decir que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que no hay ni aún entre los gentiles? Pero a Pablo parece que lo que más le preocupa no es siquiera eso. Lo que le preocupa es la división que hay dentro de la iglesia. Pablo les habla, como usted, al principio de la epístola a los Corintios, les habla de cómo hay bandos en la iglesia. Y unos dicen que son de Pedro, y otros dicen del famoso predicador Apolos, otros dicen que son de Pablo, y otros, como siempre, por no quedarse detrás y por ganarle a todos los demás, dicen que son de Cristo. Pero Pablo dice, yo no vine a bautizar a nadie, yo no vine a hacer discípulos para mí. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? Nadie. Pero precisamente hay esa división, ¿verdad? Y esa división es tal que ya ha llegado a una actitud vergonzosa dentro de la iglesia. En la comunión es donde más se ve eso. Y allá hacia el final de la epístola, por allá por el capítulo 11, por allí, pues Pablo está hablando
acerca de la comunión. Y lo que está diciendo es prácticamente que en la comunión, los que tienen recursos, los que tienen dinero, traen comida y comen de más, y traen bebida y se emborrachan, y los demás que no tienen se quedan pasando hambre mirando. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Y Pablo dice, esa no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso no es comunión. Y claro, lo que sucede detrás de eso es que cada uno piensa que es mejor que los demás. Yo soy más puro, yo soy más santo, yo tengo más dinero, yo tengo más prestigio, yo sé más, yo tengo más gente que me sigue, y cada uno dice que no, que yo valgo más que los demás. Pero Pablo entonces lo dice de una manera contundente, que no deja que nadie se equivoque. Le dice, en primer lugar, que él no quiere seguidores. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pero el problema central está en que la iglesia de Corinto no entiende lo que el autor estaba diciendo, y iba a decir mucho después. Que no es cuestión de sabiduría humana, no es cuestión de poder humano, no es cuestión de fama humana, no es cuestión de reconocimiento humano, no es cuestión de gloria humana de ninguna clase. El Evangelio es cuestión de una sabiduría tan por encima de nuestra sabiduría que desde nuestro punto de vista parece locura. Los griegos piden sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque lo sabio de Dios, lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Y entonces sigue, dice a mí lo mismo respecto al otro grupo, ¿verdad? Que los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Señal de qué? Señal de debilidad, señal de sufrimiento, señal de amor sufrido. Para los judíos tropezadero, pero para nosotros poder de Dios. Aparentemente en aquella iglesia en Corinto, las diferencias también tenían que ver con lo que cada cual consideraba más importante según su cultura y su trasfondo. Pablo habla allí, entre otras cosas, de los judíos y los griegos, y para nosotros ahora eso parece una cuestión teórica, ¿verdad? Bueno, hay actitudes judías, hay actitudes griegas. No, en la iglesia de Corinto todavía había muchísimos judíos cristianos. Naturalmente al principio todos los cristianos eran judíos. Y todavía en Corinto, en época de Pablo, posiblemente todavía la mayoría de los cristianos son de origen judío. Así que cuando él habla de los judíos no está hablando de una teoría por allá, está hablando de él mismo, que es su trasfondo, y está hablando acerca de los miembros de la iglesia. Y los griegos, cuando habla de los griegos, pues naturalmente la ciudad de Corinto está en Grecia. Y está hablando de que allí hay un buen número de cristianos ahora que ya no son de origen judío, son de origen gentil, ¿verdad? Y es interesante que él habla, cuando empieza a hablar de los grupos, habla de dos grupos importantes. Uno, el de lo que él llama Cefas, que es el nombre de Pedro también, el grupo de Pedro, y el otro, que es el grupo de Apolos. De Pedro sabemos mucho. Sabemos que era Galileo, sabemos que era, y que por tanto era judío, sabemos que era pescador, sabemos que era un hombre fogoso, sabemos que fue el que declaró que Jesús era el Mesías antes que ninguno de los demás discípulos, sabemos que fue el líder de los discípulos, sabemos que negó a Cristo. Ustedes conocen toda la historia. Así que de Pedro sabemos mucho. De Apolo sabemos menos. De Apolo sabemos que era un predicador de Alejandría y que estando en Éfeso, pues unos hermanos de la iglesia, en realidad una hermana y un hermano, Priscila y Aquila, se acercaron a él porque lo que estaba predicando no era correcto. Le corrigieron la teología. Y Apolos entonces cambió y siguió trabajando y siguió predicando en la iglesia. Pero de Apolos no sabemos mucho, pero sí sabemos de Alejandría.
Alejandría era una ciudad famosa por la elocuencia, por la sabiduría, por la filosofía. Ya Atenas no era el centro intelectual del mundo, Atenas todavía tenía el prestigio, ahora el centro era Alejandría. Y cuando dice ahí Pablo, cuando dice el libro de Hechos que Apolos era de Alejandría, está diciendo que era una persona que traía todo ese trasfondo, y por eso dice que era varón elocuente, porque la elocuencia era el punto fuerte de Alejandría. Ahora, dada esa situación, pues Pablo se da cuenta de que hay dos partidos, ¿verdad? Uno que se considera mejor que el otro, porque tiene mejor cultura, son gente más educada, tiene un líder alejandrino, tremendo orador, sabe mucha filosofía, viene del centro intelectual del mundo. Y otro grupo, ¿verdad?, que dice, no, lo importante no es eso, lo importante es que nosotros somos parte del pueblo inicial de Dios, nosotros somos los verdaderos herederos de la promesa. Nosotros sabemos, nosotros lo que queremos no es que ustedes nos den tanta sabiduría, sino que haya señales, que haya milagros, que haya señales de buenas obras. Eso es lo que nos importa. Y eso es importante que ustedes no. Y en esa discusión, Pablo interviene y dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo crucificado, ¿verdad? Para los judíos, ciertamente tropezadero. Porque si usted está pensando que el poder de Dios se manifiesta en las grandes señales y usted cree que se prueba que Jesucristo es grande y todo por los milagros que hizo, ¿qué pasa con la cruz? Llega el momento en que usted tiene que decir, no, el poder de Dios es una cosa muy distinta. De manera que para los judíos es tropezadero, para aquellos judíos que están en Corinto en aquel momento. Y para los griegos, para los gentiles, locura. ¿Por qué? Porque si usted está siguiendo esa teología, que es básicamente la teología de la cruz, ¿verdad? El mucho conocimiento, la mucha ciencia, la mucha especulación, para poder hablar bonito acerca de Dios, para poder explicar todos los milagros, todos los misterios y toda la ciencia. Si usted hace todo eso, pues en realidad usted no se está acercando ni un ápice a Dios. Porque Dios es el que viene a nosotros y nos da una sabiduría distinta. Y por eso dice Pablo que la cruz de Cristo es para los griegos, para los gentiles, locura. Pero lo débil de Dios, dice Pablo, es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Y la locura de Dios es más sabia que la más grande sabiduría de los seres humanos, ¿no? Y entonces Pablo sigue y pasa eso ahora también a la iglesia de Corinto. Les dice, miren, lo que pasa allá en la cruz es también señal de la vida de la iglesia. Y les dice, considerad, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, ustedes no son nadie. Es lo que le está diciendo. No hay muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y que Pablo escribió aquello, aquel mes de octubre del 1517, pasaron muchos siglos. Y ahora aquel monje clavaba sus tesis sin esperar mayores resultados. Los leves martillazos de aquel monje que colocaba sus tesis en la puerta, sin embargo, se volvieron más poderosos que los más fuertes martillazos y cañonazos que sonaban en torno suyo. La obra de Dios no estaba en el rugir de los cañones, no estaba en las guerras y rumores de guerra, allá en aquellos
reyes que llevan feroz guerra por un palmo más de tierra. No, la acción de Dios estaba en aquel aparentemente oscuro, de poca importancia, monje. ¿No? Y hoy, cuando hay todavía celebraciones de aquellos martillazos, de los cañonazos que sonaban al mismo tiempo, nadie se acuerda. Lo débil del mundo es más poderoso. Digo, lo débil de Dios es más poderoso que lo fuerte de los humanos. Las tesis atrevidas, y en realidad hasta un poquito ingenuas. Él no sabía todo lo que estaba pasando. Así que unas tesis atrevidas y hasta un poquito ingenuas de aquel profesor universitario en una universidad de tercera clase, universidad despreciada por todas las antiguas universidades que habían sido fundadas 200 años antes, ¿no? O 300 años antes. Aquellas tesis se recuerdan todavía hoy, mientras que los profundos tratados que se escribían en aquellas otras grandes universidades que decían que allá en Wittenberg no hay nada, esos libros ya están recogiendo polvo en las bibliotecas porque nadie los lee. Una vez más, como en aquella iglesia de Corinto, como en la vida y la época de Martín Lutero, hay quien piensa que el poder de Dios se manifiesta mejor en el poder humano. Hay quien piensa que lo que le da poder a la iglesia es tener el poder humano, ¿verdad? Y al mismo tiempo que pensamos eso, ¿verdad? Hay quienes nos ponemos a pelear unos con otros entre los cristianos, más o menos como peleaban los de Corinto, al mismo tiempo, ¿verdad?, que hay miles y millares y millones que mueren de hambre. ¿Qué diría Pablo? Una vez más estamos tentados a pensar que la obra de Dios está ya en los grandes señorones, entre esos poderosos gobernantes, entre las estrellas del cine y de la televisión y del teatro, entre toda esa gente que parece ser increíblemente poderosa y ante cuya sabiduría el mundo se inclina. Pero hoy también, una vez más, tras aquellos leves martillazos, igual que en la puerta de Wittenberg, escuchamos también los crueles martillazos en un monte en las afueras de Jerusalén. Martillazos que nos recuerdan repetidamente que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero hoy también, una vez más, hay también cristianos, como los ha habido a través de todas las edades, como los había por millares y millones en tiempo de Lutero, que nos encontramos ante la tentación de olvidar que lo necio de Dios es más sabio que lo humano y que lo débil de Dios es más poderoso que lo humano. Y pensar que estamos en competencia para alcanzar el apoyo de los señorones o los recursos financieros de los ricachos o la admiración de las multitudes, cuando en esa cruz de Cristo, que es nuestro galardón, en esa cruz tenemos apoyo más fuerte, riquezas más abundantes, conocimientos más profundos, glorias más permanentes que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Por tanto, ahora que conmemoramos aquel 31 de octubre del año 1517, recordemos mis hermanos y hermanas, que el verdadero poder de aquellos martillazos
en la puerta de Wittenberg estuvo no en que fueran muy sonoros, no que los diera algún personaje importante, sino que fueron martillazos dados en obediencia a aquel otro señor, quien 15 siglos antes sufrió el dolor de otros verdaderos y fuertes martillazos. Por tanto, hoy, al conmemorar aquel 15 de octubre del año 1517, no pensemos que lo más importante es cuánto ruido hagamos, o cuánta gente congreguemos, o cuántos recursos tenemos, o lo que se diga de nosotros por la radio, la televisión. Pensemos y actuemos más bien, mostrando que el poder que nos mueve no es el poder del éxito, no es el poder de la fama, sino es el poder de uno que tras ser clavado y muerto en una cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, sobre un trono más excelso que el más poderoso gobernante. Y por tanto hoy yo les invito a que pensemos otra vez en este nuevo octubre, 5 siglos después, en que lo que Lutero decía entonces todavía sigue siendo verdad. Ustedes conocen el himno. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? No el presidente, no el gobernador, no el general, no la estrella de cine. ¿Sabéis quién es? Jesús. El que venció, no en una gran pelea, no porque levantó ejércitos, sino el que venció en la cruz. Señor de Sabaoth, y siendo el solo Dios, sabemos que Él triunfa en la batalla. La última palabra no la tiene la gloria humana. La última palabra la tiene la cruz de Cristo. La última palabra la tienen no quienes mataron a Cristo, sino aquel que mató a la muerte en una cruz. A Él sea la gloria y el poder y el imperio por siempre jamás. Amén. Hermanos, preparemos nuestra ofrenda para traerla al Señor. Invito a los sugieres que estén listos. Seremos dirigidos y también se participará en tanto del ofertorio del canto del himno de paz, inundada mi senda. Estemos en pie y demos lectura al versículo del ofertorio. ¿Todos juntos? Y tendréis el cuidado del santuario. Permítanme. ¿Estamos listos? Declaremos el ofertorio. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón, y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Amén. Inundada mi senda.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos, cada uno de vosotros, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Salgamos de ese lugar, pero antes de hacerlo, entonaremos el eco de 1000 voces, el himno de la Iglesia Metodista de México. La toda si
Dios les siga bendiciendo. Salgamos con la paz del Señor que nos ha sido ministrada en este momento. Y mientras sale vamos a entonar al que es digno de recibir la gloria. Y los esperamos mañana temprano en la asamblea.